Busquemos en nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos traes. Gracias por este alimento para vivificar nuestros espíritus. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, dándonos la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender las profundidades de tu palabra, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, continuando con el tema de las doctrinas fundamentales del cristianismo, hoy quiero continuar con otra de las doctrinas que son esenciales en la fe cristiana, y esta doctrina es: solo Jesús salva, o solo en Jesús hay salvación. El hombre siempre ha querido buscar un ser supremo, desde las tribus más salvajes hasta los grupos humanos más civilizados. Siempre han buscado un ser supremo, porque dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, hay la conciencia de que hay un ser supremo. Y siempre el hombre ha mirado hacia arriba, buscando una deidad, buscando un Dios, porque eso está en cada uno de nosotros, los seres humanos. Lo que ha pasado después de la caída del hombre es que el ser humano se ha ido corrompiendo y cada vez se ha ido alejando más de Dios. Desde el jardín del Edén, el hombre muere, se separa de Dios al desobedecer a Dios y queda dividido de Dios por el pecado. Y entonces el hombre ha vivido, como dice Pablo en Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. El ser humano, en su condición natural, desde que nace, está destituido de la gloria de Dios, es decir, está separado de Dios, está muerto. Esta palabra muerte en el griego significa separación. Entonces podemos nosotros mirar al hombre como una criatura caída, como una criatura que necesita ser salvada. Y el único que puede salvar al hombre de esa muerte, de esa condenación por su pecado, es Jesucristo, quien vino hace 2000 años a morir por nosotros, a entregar su vida en esa cruz, en ese madero, derramando su sangre para lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados y podernos así, ahí en esa cruz, reconciliarnos con Dios. Es en esa cruz, a través del sacrificio de Cristo, en que el hombre puede volver a Dios. Después de estar destituido de la gloria de Dios, puede volver a Dios en una relación viva, dinámica y eficaz, una relación de corazón a corazón. Y eso es lo que es el cristianismo, una relación en donde usted empieza a tener una comunión, una relación con ese Dios que lo amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. El único que puede salvarnos
de la condenación eterna, el único que puede salvar al hombre es Jesucristo, porque Él fue el que murió en esa cruz. No fue la Virgen María ni ninguno de los santos, solamente en Jesús. Por eso aquí, hablando del Señor, en Hechos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única manera en que el hombre puede salvarse es yendo a Cristo. Y miramos nosotros hace 8 días que esa salvación la recibimos por gracia. Es un regalo inmerecido, es algo que no merecemos, que Dios nos lo da gratuitamente. Pero ese regalo le costó a Cristo. Y en ese sentido la salvación es por obras, porque tuvo que Jesús ir a esa cruz y entregar su vida. Eso es una obra para conseguir esa salvación para nosotros, los hombres. A Él le costó y Él tuvo que obrar para conseguir esa salvación. Nosotros no tenemos que hacer nada para conseguir esa salvación más que creer en Jesucristo. Cuando Cristo muere en esa cruz, Él muere por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Él entrega su vida por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces Dios, a través de ese sacrificio, del sacrificio de su Hijo, derrama esa gracia a toda la humanidad. Todo hombre tiene la oportunidad de ser salvo en Cristo, pero para ser salvo en Cristo tenemos que creer en el Evangelio de Cristo, que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que todo hombre debe arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón, creyendo en este Evangelio, y de esa manera puede recibir ese regalo. La salvación está para todos, porque Cristo muere por todos los seres humanos. Pero ¿quiénes son salvos? ¿Quiénes acceden a ese regalo? ¿Quiénes pueden recibir ese regalo? Los que creen en Jesucristo. Y nosotros somos salvos porque hemos creído, no por ninguna buena obra que hayamos hecho, sino porque creímos, porque la salvación es por fe, por la gracia de Dios, pero la recibimos por la fe. Entonces es muy claro, según la Biblia, que solo Jesús salva, nadie más lo puede hacer. Jesús es Dios y es hombre, una persona, dos naturalezas. Ya lo miramos. Jesús es Dios en la carne. El Verbo se hizo carne, el mismo Dios, pero es 100% hombre, como es 100% Dios. Él tenía que ser Dios, el que vendría a pagar ese precio. Tendría que ser Dios, porque Dios es el único que puede salvar al hombre. Pero tenía que ser también un ser humano, porque tenía que morir en representación del hombre. Entonces Jesucristo tenía que venir siendo Dios, pero también siendo hombre. En 1 de Timoteo 5 dice Pablo lo siguiente. 1 de Timoteo 2:5 dice:
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, a través de Cristo podemos llegar a Dios y al conocimiento de Él. Lo mismo lo dijo Él en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Él es el camino para llegar al Padre. Él es el camino para que nosotros podamos acceder a Dios, acceder a su eternidad, acceder al reino de los cielos. Él es ese camino al Padre, Él mismo lo dijo. Y cuando aquí habla Pablo de que es un mediador, ¿qué es un mediador? Ayúdenme ustedes. Es un intercesor. O sea, para yo poder llegar al Padre, primero debo conocer al Hijo, a quien el Padre envió. Nadie puede conocer al Padre ni puede llegar a Él si primero no conoce al Hijo y cree en el Hijo. Y nosotros tenemos una comunión con Dios porque Cristo muere en esa cruz y Él es como un mediador entre nosotros, mediador entre el hombre y Dios. Es el intermediario. Para yo llegar a Dios necesito a Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Por eso nos acercamos en el nombre de Cristo, no en nuestro propio nombre, porque nuestro nombre, pues si es en el nombre de uno, imagínense, lleno de defectos, de tantos pecados. Él nos acepta, no por nuestra linda cara, ni porque seamos algo especial. Él nos acepta por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en esa cruz. Por eso ya Él no nos mira como personas caídas, sino como sus hijos. Ya no somos enemigos de Él, ahora somos sus hijos, pero todo basado en esa obra que Jesucristo hizo por nosotros. En Efesios 1:7 dice Pablo también, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra redención significa rescate. En Jesús hemos sido rescatados. ¿Rescatados de qué? De la esclavitud, del pecado. Rescatados de la muerte eterna. Hemos sido pasados de muerte a vida. Entonces su sangre nos redime. Siempre que miramos la sangre de Cristo en la Biblia, está relacionada con la redención del ser humano, porque es el precio que se tuvo que pagar para que el hombre fuese salvo. La sangre en la Biblia siempre se menciona en relación con la redención del hombre, con su rescate, con su salvación. Nunca la sangre debemos relacionarla como protección, porque algunos hermanos nuestros utilizan la sangre como un fetiche o un amuleto, como el agua bendita, protección. La sangre no está relacionada con protección. Cubro con la sangre de Cristo mi hogar. ¿Se han escuchado esas frases? Es muy común escuchar eso. Cubro la sangre de Cristo mi familia, cubro, ¿sí? Y cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que la sangre de Cristo no es para cubrir objetos, ni es para proteger nada, porque en la Biblia no enseña eso.
Pero la sangre de Cristo sí es para redención, para lavarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados y ser aceptos delante del Señor. Es por la sangre de Cristo que somos nosotros salvados, no es por nadie más. Ningún hombre puede salvar a ningún hombre. Tenía que ser Dios en la carne, porque fuera de Dios no hay salvación, y tenía que ser un hombre porque tenía que morir en representación de nosotros. Entonces Jesús muere por nosotros para que nosotros viviéramos. Para que nosotros viviéramos. Por eso vivimos. ¿Qué significa vivir? Que tenemos vida eterna. Significa que ahora podemos comunicarnos con Dios. Muerte es separación, vida es unión. Antes de Cristo estábamos muertos, es decir, separados de Dios. No podía haber comunión con Dios. Una verdadera comunión, no. Conocíamos una religión. Pero cuando recibimos vida en el Señor, fuimos regenerados interiormente. Ya vamos a hablar de esto, de lo que pasa en el ser humano cuando recibe a Cristo. Empieza a haber ya una relación con Dios, y esa es la relación que nos transforma, que nos vivifica cada día. La relación con Dios. Si somos verdaderos cristianos, no nos vamos a conformar solamente con venir a la iglesia para escuchar su palabra y alabar el nombre del Señor. Tenemos que buscar al Señor a solas, en comunión, en oración, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Entonces dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Mire todo, según la riqueza de su gracia. El Señor ha sido muy rico en su gracia. Nos ha dado salvación, vida eterna. Y vamos a mirar más adelante que en la gracia del Señor no solamente tenemos vida eterna, sino sanidades. Tenemos la provisión aún material. En la gracia del Señor tenemos todo lo que necesitamos, hermano. El Señor ha sido muy rico en su gracia. Romanos 3, 21 al 25. Vamos a mirar que la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Romanos 3, 21 al 25 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Usted y yo, cuando creímos, fuimos justificados, es decir, fuimos declarados justos por medio de la fe. Usted tiene que creer si quiere ser salvo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¿Se da cuenta? Otra vez esta palabra, redención, rescate, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está claro aquí que la justicia es por medio de la fe. Somos declarados justos, santos delante de Dios, no por nada que hayamos hecho, sino por la fe en Jesucristo. Y esa justicia que es del Señor se nos es imputada a nosotros, y ahora Dios nos ve justo porque hemos creído, no más. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los que están todavía en camino de perdición? La diferencia es que nosotros hemos creído, ellos no han creído.
Y a los que no han creído, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ir y predicar este evangelio, el evangelio de Cristo, a que se arrepientan de sus pecados y presentarles este mensaje para que ellos crean. Los que han de creer, solo Dios sabe quiénes van a creer. No todos van a creer, la mayoría se van a condenar. Los que se van al infierno, no es porque Dios los predestinó para ir al infierno como algunos enseñan. Los que se van al infierno es porque rechazaron la gracia de Dios, porque no quisieron creer, prefirieron más su pecado, su vida pecaminosa. Pero nosotros hemos decidido creer, hemos creído, y por eso hemos sido llamados justos. Ahora somos justos, los santos de Dios, porque hemos creído. Abraham fue llamado justo porque creyó, ¿cierto? El padre de los que tienen fe, Abraham. Él fue llamado justo porque creyó. Era un hombre imperfecto, con muchas debilidades como las de nosotros, pero fue llamado justo porque creyó. Y así muchos hombres en la Biblia miramos que creyeron, otros no creyeron. La pregunta que hoy el Señor puede hacernos a todos en general: ¿usted ha creído verdaderamente en el Señor? ¿En Jesús como Salvador? Que Jesús murió en esa cruz por sus pecados, que Él resucitó al tercer día. ¿Usted ha creído realmente en ese mensaje? Hay personas que aún están en las iglesias y no son cristianas. Son cristianas de boca para afuera, de apariencia, como los fariseos, que decían creer en Dios, pero no creían en Él, porque si hubiesen creído en el Señor, hubiesen creído en Cristo. Pero ¿qué hicieron con Cristo? Le rechazaron. Entonces, si hay personas en las iglesias muy religiosas, hay personas muy religiosas, dicen Dios mío, Diosito mío, pero lo tienen es de boca para afuera, no más. Son simples religiosos, vienen a la iglesia porque, pues, como hacen las personas en la religión tradicional, porque es una tradición, es una costumbre, y se vuelve una costumbre y algo religioso, como una fe religiosa. Pero la fe en Cristo no es así. La fe en Cristo te lleva a vivir una experiencia con Dios real y verdadera, no una vida de apariencia. La fe en Cristo te va a llevar, si tú realmente has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que Él ha resucitado y tú has recibido al Espíritu Santo de Dios, eso te va a llevar a una vida totalmente transformada. Por eso yo no creo en esos cristianos que dicen soy cristiano, y pasa el tiempo y siguen iguales. Iracundos, chismosos, pendencieros, habladores, ¿cierto? Uno mira así, gente chismosa, y pasa el tiempo, pero eso sí, están bien así, pero tienen un comportamiento que niegan su fe. Y como ya hemos hablado, la fe en Jesucristo, esa fe que salva, esa fe verdadera, es una fe que lleva obras, debe ir acompañada con obras. Si tu fe no tiene obras, Santiago capítulo 2, tu fe es muerta. Qué tremendo. Entonces es importante que miremos ese punto, ¿no? Bueno, entonces la justicia es por medio de la fe. Dios nos declara justos por medio de la fe. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuáles son los pasos de la salvación?
¿qué debe hacer una persona para ser salva? Bueno, primero que todo, tiene que haber arrepentimiento y fe, como ya lo hemos dicho. Y dos, debe haber una verdadera conversión. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? En primer lugar, el arrepentimiento es el cambio de pensamiento, es la palabra metanoia en el griego. Yo empiezo a cambiar mi manera de pensar con respecto a mí, con respecto a Dios, a mi vida, y doy un giro de 180 grados y empiezo a mirar a Dios. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento, es volverse a Dios completamente, manifestando un cambio de vida. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida. Si tú dices que te has arrepentido de tu vida pasada, pero sigues viviendo como tu vida pasada, no te has arrepentido. No ha habido un cambio de manera de pensar con respecto a Dios, a ti, a tu pecado. Sigues igual. No has nacido de nuevo. Para nacer de nuevo debe haber arrepentimiento. Por eso a la gente hay que, cuando se le evangeliza, no es decirle: Dios te ama, Dios tiene un propósito maravilloso para ti. ¿Se han escuchado esas palabras? Empiezan diciendo esas cosas. No, hay que empezar diciendo que deben arrepentirse. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, pidan perdón a Dios. Por eso cuando Jesús apareció, ¿cuál fue el primer mensaje? Arrepentíos. Primer mensaje de Jesús. Bueno, vayamos antes a Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos. Y así tenemos que estar nosotros predicando: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque en Él hay salvación, y es en el nombre de Cristo Jesús. No es en la Virgen María, no es en Santo Tomás, ni en San Francisco, ni en ninguno de ellos, porque ninguno de ellos murió por nosotros. Solo Cristo. Por medio de Cristo es que somos salvos. Entonces debe haber, para ser salvos, primero que todo debe haber arrepentimiento y fe. Y yo lo puse ahí, los dos junticos, ahí en el gráfico que ustedes miran, porque van de la mano. Nadie puede arrepentirse sin haber creído, y nadie puede creer sin haberse arrepentido. Cuando una persona se arrepiente es porque ha creído en el mensaje de Cristo, en ese mensaje de la cruz. Y cuando una persona ha creído es porque también se ha arrepentido. Entonces, ¿qué se da primero, el arrepentimiento o la fe? Eso hay una discusión entre muchos teólogos, pero pues no podemos decir ni ser dogmáticos en eso, porque la Biblia no habla de eso. Lo único que sí sabemos es que la persona debe creer en ese mensaje, arrepintiéndose, y es ahí cuando viene el segundo paso, la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el acto del pecador abandonando el pecado para seguir a Jesús. Una vez que yo creo, me arrepiento, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a seguir al Señor. Y ahí estoy yo mostrando que yo me he convertido, que he nacido de nuevo. ¿Sabe usted cómo puede darse usted cuenta si una persona se ha convertido? Porque ya no sigue practicando el pecado. Es una persona que ha empezado a cambiar, que empieza a seguir los pasos de Cristo. Cuando usted ve que una persona llega a la iglesia, escucha el mensaje de salvación y pues aparentemente se arrepiente y cree todo eso, la única evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo es que usted va a mirar en esa persona
en el transcurrir del tiempo que empieza a apartarse del pecado, empieza a apartarse del mundo, empieza a haber un cambio en su manera de actuar, de conducirse. No es de la noche a la mañana, pero se va a empezar a ver algo nuevo, algo diferente. Es más, hasta el rostro le cambia a esa persona. ¿Por qué? Porque ha recibido la vida de Dios en Cristo Jesús. Ha recibido algo precioso al Espíritu Santo. Porque en el momento en que nosotros nos convertimos, lo que recibimos es al Espíritu Santo de Dios. Efesios 1, 13 y 14. Y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y empezamos a ser de Él. Y nadie nos puede tocar si Dios no lo permite. Ni el diablo, ni los ángeles, ni los demonios nos pueden tocar si Él no lo permite. Porque empezamos a ser de Él. Qué bonito, ¿cierto? Usted y yo estamos en la mano de Dios. Y lo que nos ocurre no es ajeno a Dios. Todo está bajo el control de Dios. Por eso no se preocupe cuando lleguen cosas inesperadas a su vida, situaciones difíciles. No se preocupe. Porque si eso ha llegado es porque Dios lo ha permitido. Y si lo ha permitido, es como un propósito. Y esa situación te va a llevar a bien. Porque todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos al Señor. Mire, todas las cosas. Estamos en las manos del Señor, somos de Él. Ya hemos sido salvados en el nombre de Cristo Jesús. No escapa nada. Al Señor Él todo lo mira. Nuestras vidas están en sus manos. Y todo está bajo el control de Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, confiar, seguir creciendo en esa fe, en esa confianza, en esa relación, ¿cierto? Y en la medida en que vamos creciendo en esa relación con Él y en la fe, entonces cada vez se va a ver más y más esa conversión en nosotros, que somos nuevas criaturas, hermano. Entonces, los pasos de la salvación es, en primer lugar, arrepentimiento y fe, y en segundo lugar, conversión. Voy a mirar dos versículos para apoyar lo que dice Jesús acerca del arrepentimiento, para que se den cuenta lo importante que es el arrepentimiento para que el hombre sea salvo. Si no hay arrepentimiento, si no hay fe, no hay una verdadera conversión. El ser humano no nace de nuevo. Mateo 4, 17. Mira lo que dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 18:3. Mire lo que dice Mateo 18:3. ¿Se da cuenta lo importante de predicar de esta manera, como Jesús lo hacía? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como los niños. ¿Cómo son los niños? Son inocentes, ¿cierto? Ellos tienen una inocencia bonita, hasta cierta edad, ¿no? Hay unos que son ya, Dios santo, que ya se les va mirando la maldad desde chiquito. No conocen, muchachos, pero hay niños que uno les mira la inocencia y ellos creen en lo que uno les dice. Tú le dices a un niño: te voy a traer un dulce, y el niño, ¿qué hace? Cree. Y cuando tú llegas de la calle, después de haberle prometido el dulce, lo primero que va a hacer es: el dulce, mami, el dulce, papi. ¿Por qué? Porque ellos creen. Ellos no se complican, ellos creen. Entonces, ¿se dan cuenta que en Mateo 4:17 dice el Señor: arrepentíos
Y en Mateo 18:3 nos enseña a ser como niños, a creer como ellos. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no se arrepiente de corazón y si no es como un niño que cree. Ahí se va a dar la conversión. Usted se va a convertir. Antes usted le pertenecía al diablo, estaba bajo su dominio. Pero una vez que usted se arrepiente, cree en el Señor como un niño, se convierte. Usted es regenerado interiormente, nace de nuevo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura, es alguien diferente. Todas las cosas viejas, 2 Corintios 5:17, pasaron. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas en Cristo Jesús. Tú empiezas a una vida nueva en el Señor. Qué bonito. Y a disfrutar de su gracia, de su salvación. Y cuando usted tiene un problema, una dificultad, sea cual sea el problema, la dificultad, la prueba que usted está atravesando, usted va a saber que en Cristo Jesús va a encontrar esa salvación, ese socorro en Él. No es solamente salvación y vida eterna, sino salvación en el sentido de que en Él podemos nosotros ser sacados de esa prueba, de esa dificultad, cuando Él así lo quiera. ¿Cuántas veces no hemos querido nosotros, ya Señor, que se acabe esta situación, que las cosas cambien, ¿cierto? Y el Señor te dice, no, todavía, aguante. Y usted ahí, y esperando ese socorro en el Señor. Y el Señor a veces como que no escuchara, pareciera que no escuchara, pero sí nos escucha porque somos sus hijos. Lo que pasa es que Él nos deja ahí un tiempo ejercitándonos en la fe, en la paciencia, hasta que menguemos nosotros y nos rindamos a Él verdaderamente, aceptando su voluntad. Y cuando Él nos ve mansos y humildes, buscándole a Él, encontramos esa salvación, encontramos esa ayuda que necesitamos. Qué tremendo, hermanos. En el Señor tenemos todo lo que necesitamos. Ya hemos recibido salvación y vida eterna. Y ahora que somos salvos, que tenemos la vida eterna, Él nos sigue salvando, ya no de la condenación eterna, pero sí de muchas situaciones difíciles, de los peligros, de las enfermedades. Miren los tiempos que estamos viviendo. Gracias a Dios, ¿no?, estamos sanos y salvos, porque el Señor ha estado allí con nosotros, y eso hay que reconocerlo y darle gracias al Señor, porque pues si no fuera por Él, ¿cuánta gente no está en el hospital mal de salud? ¿Cuánta gente no tiene ni que comer? Nosotros tenemos sustento y abrigo, y con eso debemos estar contentos y agradecidos con Dios por habernos dado una salvación tan grande en Cristo Jesús, y por seguirnos salvando en su gracia y misericordia en cada prueba, en cada situación, hermanos. Entonces el Señor lo que quiere es que tengamos esa certeza de que en ningún otro hay salvación, que es en Jesucristo. Y para poder recibir esa salvación hay que arrepentirse, hay que creer en el Señor, en su mensaje, en su evangelio, para que así pueda haber una verdadera conversión en nuestra vida, pueda haber una vida transformada en nosotros. Vamos a orar. Gracias. El próximo miércoles continuamos con el tema. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros.
Sabemos que en ti, Señor, está esa salvación. Por eso nosotros hemos sido salvados, porque hemos creído en Jesucristo. Hemos sido justificados porque hemos creído en el Señor. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomarla en su mano derecha y decirle al Señor: Señor, de lo que he recibido de ti, de lo que tengo, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y hoy te invito a que le demos gracias al Señor por el Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hemos hallado esa salvación tan grande que no hubiésemos podido ganarla nosotros, porque el hombre es una criatura perdida que no puede salvarse a sí mismo. Necesita de salvación, y si necesita de salvación, necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y ahora somos salvos por tu gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, por habernos dado esa salvación tan grande, esa vida y esa vida abundante en tu Hijo amado Jesucristo. Ahí cierra tus ojos en el lugar donde te encuentras, ahí en tu silla. Levanta tus manos al Señor. Y una vez que le has dado gracia, adórale a Él. Adora a tu Salvador. Adora a tu Salvador. Te adoramos, Señor Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Antes andábamos descarriados, antes andábamos como ovejas sin pastor, pero el buen pastor que dio su vida por sus ovejas nos ha llamado, y ahora hacemos parte de su redil, porque hemos creído, hemos respondido a ese llamado de Dios para salvación. Señor, gracias, Padre, por esa salvación tan grande, por ser nuestro Salvador, por habernos librado de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque aún nos sigue salvando en medio de nuestras pruebas y dificultades. Gracias, Padre amado, porque sabemos que siempre contamos contigo, que siempre tú estás con nosotros, porque así tú lo has prometido, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Habla con Él y coloca todas tus ansiedades, todos tus problemas delante de Él. Sigue adorándole, sigue exaltándole. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos. Escucha nuestro clamor, nuestras peticiones, Señor. Sálvanos en medio de las pruebas y dificultades, y guárdanos de todo mal, de toda tentación, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias.
Amén y amén.